Ahí está. Entonces, como les decía, así como los seres humanos tenemos órganos que nos conforman, de igual forma la célula tiene unas pequeñas organelas u organelos que la conforman, ¿verdad? Recordemos que la célula es la unidad tanto estructural como funcional de todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos compuestos de células, ¿verdad? Por ejemplo, los seres humanos estamos compuestos de células por cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, es importante recordarlo porque algunas personas dicen que la célula es una unidad independiente y no lo es, ¿verdad? Entonces, ya veremos algunas características de ella. Bueno, para comenzar, generalidades de la célula. Bueno, como ya decíamos desde el inicio, es tanto la unidad estructural como funcional de todos los seres vivos, ¿verdad? Unidad tanto estructural como funcional de todos los seres vivos. Y la célula es la unidad más pequeña con vida detectada, ¿sí? Es cierto. Bueno, aprovechando mi dibujito que ven aquí del átomo, el átomo es mucho más pequeño que una célula, sí, pero el átomo no tiene vida propia. El átomo solamente es una partícula que conforma posteriormente la célula, ¿verdad? Pero no tiene vida propia como lo tiene la célula. Entonces, la célula sí es la unidad más pequeña con vida detectada, ¿verdad? No hay nada más pequeño. Dentro de incluso algunas personas dicen, no, que los virus, que las bacterias, que los hongos, que los parásitos, sí, pero una bacteria es una célula, ¿sí? Entonces no se van a confundir con eso, por favor. Una bacteria es una célula, ¿verdad? Es un ser vivo, pero está compuesto únicamente de una célula, ¿verdad? Entonces, así veremos varias características importantes. La unión de células forma tejidos, la unión de tejidos forma órganos y la unión de órganos forma aparatos o sistemas, los cuales conforman a un individuo o a un ser vivo. ¿Estamos? A ver, ¿quién se recuerda cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema? ¿Quién se recuerda cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre aparatos y sistemas? Eso lo vimos la unidad pasada, ¿verdad? Ah, ya se les olvidó. La diferencia es por lo que está compuesto. Por lo que está compuesto. Muy bien, Rosemary, exactamente, ¿verdad? El aparato, el aparato, decíamos, está compuesto por órganos distintos que están coordinados para realizar una actividad, ¿verdad? Una función en particular. Por ejemplo, el aparato digestivo, decíamos, ¿verdad? El hígado, el páncreas no se parecen al estómago, ni al intestino, ni a ninguna otra porción, ¿verdad? Entonces, son órganos físicamente diferentes, ¿verdad? Sin embargo, están coordinados para realizar una función en particular. Mientras que los sistemas pues son conjuntos de estructuras que sí se parecen, ¿verdad? Por ejemplo, veamos aquí el músculo, ¿verdad? Que sí se parecen los músculos. Eh, Son estructuras que sí se parecen y sin embargo realizan funciones independientes, ¿verdad? Realizan funciones independientes. Va. Entonces tenemos aquí como ejemplo la célula muscular, que se unen varias células musculares y forman un tejido muscular, ¿verdad? Este tejido muscular va a formar un órgano, que en este caso pues va a ser un músculo, ¿verdad? Y la unión de todos estos órganos pues nos va a formar un sistema, como en este caso el sistema muscular, ¿verdad? Fácil y sencillo. Imaginémonos a la célula como un block, ¿verdad? Uno de los blocks que se utilizan para la construcción. La célula es como un bloque, ¿verdad? Y al momento que se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo, va generando tejidos, los tejidos forman órganos, y la unión de órganos, pues los seres, ¿verdad? Va. Continuemos. Entonces, básicamente, hay dos tipos de células básicas, ¿sí? Las células procariotas y las células eucariotas o eucarionte, también llamada eucarionte y procarionte, ¿verdad? Existen básicamente dos tipos de células con orgánulos específicos y algunos los comparten, ¿sí? Ahora ya veremos más adelante esta situación bastante interesante, ver cómo algunos de verdad comparten sus orgánulos y otros pues nada, ¿verdad? Otros sí no tienen nada. Antes de ingresar a este tema, pues me interesa que veamos claramente la diferencia entre eucarionte y procarionte.
El prefijo, ojo con eso que les voy a decir, el prefijo eu significa verdadero, ¿sí? Verdadero. Y el sufijo carionte o cariota significa núcleo, ¿sí? Núcleo verdadero, eso es lo que significa la palabra eucarionte o eucariota. La célula eucariota tiene un núcleo verdadero, un núcleo que está bien formado, bien delimitado, etcétera. Esa es la célula eucarionte. Mientras que la célula procarionte o procariota únicamente tiene un pseudonúcleo, algo que le asemeja a un núcleo, pero realmente no lo es, ¿verdad? Entonces a eso se le llama una célula procarionte. Tiene un pseudonúcleo como las bacterias, ¿verdad? Entonces ya lo veremos a continuación. ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿Seguros, verdad? Va. Vamos a ver. ¿Quiénes están durmiendo? Nadie está durmiendo. Va, entonces continuamos. Veamos aquí la imagen que tenemos en pantalla, por favor. Por ejemplo, nosotros vemos desde aquí a gran diferencia entre una célula procariota y una eucariota, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de organelos u organelas, vemos que la eucariota tiene muchos más organelos que la procariota, ¿verdad? La procariota se mira hasta como media vacía, ¿verdad? Como que sin gracia, mientras que la eucariota pues es un poco más llena, ¿verdad? También, como ya decíamos, respecto a su nombre, la eucariota pues tiene un núcleo verdadero, que justamente ahí lo vemos como de color medio rosadito, morado, ¿verdad? Es un núcleo bien delimitado, bien definido, que se observa muy bien, ¿verdad? Mientras que la procariota no tiene un núcleo como tal, ¿verdad? Tiene un pseudonúcleo, como ya nos decía. Y ahí se ve como el ADN solo medio enrolladito, pero realmente no tiene una membrana que lo proteja o alguna otra situación similar, ¿verdad? Entonces, bastante importante esto. Bueno, vamos a ver. Bueno, veamos también que la célula eucariota, bueno, ya eso ya lo vamos a ver más adelante. Sí, mejor lo vamos a ver más adelante para que no nos confundamos ahorita todavía, ¿sí? Y como decíamos, pues, respecto a organelas celulares, tiene muchísimas más la célula eucariota que procariota. Ahí está. Bueno, este cuadrito me llamó muchísimo la Solo voy atención. a copiar lo último. Ah, claro, claro. Gracias. No se preocupe. Ahí. Ya, profe, Muy gracias. bien, de nada. Bueno, entonces aquí tenemos este cuadro, el cual nosotros, pues nos ayuda a identificar tanto una célula procariota como una eucariota. Y veremos más adelante que incluso dentro de la célula eucariota se subdividen tanto en vegetal como en animal, célula animal con la célula vegetal. Veamos, sigamos las flechitas que nos menciona aquí desde donde dice célula, ¿verdad? Vamos a irnos, nos dice, la célula es el mínimo conjunto de biomoléculas capaces de realizar nutrición, relación y reproducción, ¿verdad? Nutrición, de nutrirse, de relacionarse y de reproducirse, ¿verdad? Entonces, esas son características muy importantes de la célula como tal, ¿verdad? Independientemente de si es procariota o si es eucariota. Existen dos tipos en cuanto a su estructura, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, la célula eucariota y la célula procariota. De la célula eucariota nos dice, su material genético está rodeado por una membrana, ¿verdad? Que era lo que ya hablábamos. Decíamos, tiene un material genético muy bien delimitado, protegido a través de una membrana y a esa estructura le llamamos el núcleo, ¿verdad? Esa es la célula eucariota. Mientras que la célula procariota nos dice, su material genético no está rodeado por una membrana, ¿verdad? Es un pseudonúcleo o algo que solamente quiere hacer como que la forma, ¿verdad? Sin embargo, no está protegido, no tiene una membrana como tal y eso, ¿verdad? Bueno,
Todas las células presentan las siguientes estructuras. Todas, absolutamente todas las van a tener. Por ejemplo, la membrana plasmática, ¿verdad? La membrana plasmática, que ya la veremos a continuación, es como, hagamos de cuenta como la piel que nos protege a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Así como la piel, existe una membrana plasmática, ¿verdad? Entonces, esta lo que hace es regular el paso de metabolismos, de metabolitos, de productos de desecho de la célula, regula también el paso de iones y entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, realmente la membrana plasmática es es una estructura de gran importancia, ¿verdad? De ahí tenemos el citoplasma. Bueno, el citoplasma es como un medio acuoso, ¿verdad? Como imaginémonos una piscina donde nos estamos metiendo. El citoplasma es precisamente ese medio acuoso, ¿verdad? Solo permítame un momentito, voy a poner a grabar a subir este video de una vez, si no, después se me olvida. Ahí está. Bueno, disculpen. Entonces, como decíamos, el citoplasma pues es ese medio acuoso, ¿verdad? En el cual están nadando, podríamos decirle, los organelos celulares. Y el material genético, ¿verdad? Ya veíamos que la procariota no tiene un material genético, pero no está protegido, mientras que la eucariota sí está protegido, ¿verdad? Veamos estas imágenes. Aquí nos habla, bueno, vamos a irnos de primero a la procariota, ¿verdad? Veamos diferencia entre una célula procariota y una eucariota, ¿verdad? Aquí tenemos una célula eucariota animal y una procariota. Veamos que ambas tienen, pues, membrana, tienen sí, el citoplasma, ribosomas, vacuolas. Ya veremos a continuación cuáles son todos los organelos, ¿verdad? Sin embargo, pues sí, la familia, digamos, o el reino, pues de las procariotas sí se mira un poco, ¿cómo diríamos? Con menos cantidad de organelos, ¿verdad? Es evidente que tiene menos cantidad de organelos celulares. Mientras que la eucariota, pues nos dice, aquí nos habla acerca de diferencias entre la eucariota, tanto la animal como la vegetal, ¿verdad? Pero para que veamos ya así a grandes rasgos, digamos antes de entrar en detalle, veamos que la célula eucariota vegetal con la animal tienen muchas similitudes, ¿verdad? Se parecen bastante, sin embargo hay estructuras que son propias de la vegetal principalmente. Por ejemplo, la vegetal nos dice, se diferencia de la animal en que la presencia de plastos como los cloroplastos, la presencia de una pared celular, una o dos vesículas grandes y la forma prismática. Eso de la forma, miren, eso es vital de verdad para diferenciar la célula vegetal. Incluso, ¿qué pasa cuando uno agarra una hoja de un arbolito y pues no tan fácil uno la deshace, no tan fácil esa hoja pierde la forma? Es precisamente porque la célula tiene una pared celular. No solamente tiene la piel, digamos, como los seres humanos, no solamente tiene esa membrana celular, sino que encima tiene como que dijéramos una armadura, ¿verdad? Una armadura que en este caso pues es la pared celular, hecha completamente de celulosa, la cual la va a proteger de alguna manera, ¿verdad? Bueno, y veamos la célula animal, pues como ya decíamos, tiene algunas estructuras que ya las veremos a continuación, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda aquí hasta donde vamos antes de entrar directamente a lo que son organelos celulares? Profe, que era esa como colita que tenía la célula animal. Ese es un flagelo y es como, justamente como usted decía, como una colita, porque algunas células necesitan movilizarse de un lugar a otro, como le voy a dar un ejemplo, el espermatozoide, ¿verdad? En los seres humanos el espermatozoide necesita movilización para poder fecundar el óvulo, ¿sí? Entonces, si no existe esa cola, pues no se puede desplazar, ¿verdad? Algunas otras células, como las bacterias, tienen cilios, que son como esos pequeños pelitos que se miran alrededor de lo celeste, ¿verdad? Esos son cilios, son como pelitos, eh, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Muy bien, de nada. Entonces vamos a continuar. ¿Alguna duda antes de que continuemos? Va, muy bien. Solo un momentito.
A ver, Jacqueline, por favor, léase ahí donde dice membrana celular. Bueno, lea toda la diapositiva y después vamos a discutir. Por favor, despacito, despacito y calmado, ¿bueno? Mantiene la forma celular, brinda protección a los órganos. Ujú. ¿Sigo? Sí, por favor, siga. Ya. Núcleo. Almacena el ADN con la información genética en forma de cromosoma. Gracias. Nucleolo. Contiene ARN que es necesario para la asistencia, creación de proteínas. Aparato de Síntesis. Ajá. Golgi empaqueta los productos del metabolismo de la célula. Lisosomas degradan los productos de desechos de la célula. Perfecto, muy bien, gracias Jacqueline, muy amable. Entonces, exactamente, ¿verdad? Vemos aquí algunos organelos celulares junto con sus funciones, ¿verdad? Incluso ahí en la imagen de a la par vemos precisamente las estructuras de las que hablamos, ¿verdad? Vemos la membrana celular, vemos el núcleo, vemos el nucleolo, el aparato de Golgi, los lisosomas, ¿verdad? Ahí lo vemos en la imagen del lado derecho. Bueno, como bien nos decía Jacqueline, la membrana celular únicamente le da protección, ¿verdad? Por eso decíamos, es como la piel del ser humano, pues únicamente nos genera protección. Nos protege contra rayos del sol, agentes, infecciones, etc. Esa es la membrana celular. El núcleo, como ya decíamos, pues el núcleo, hagan de cuenta ustedes que el núcleo es como qué les diría yo, como el jefe, ¿verdad? Él es como el centro de inteligencia de toda la célula, ¿verdad? Imagínense ustedes que, les voy a poner un ejemplo muy, muy básico. Imagínense que ustedes están cortando algo en la cocina, están cocinando algo, están preparando algo y se cortan un pedazo del dedito, del dedo. Se cortan, se laceran, la cuestión es que se lastima. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo para poder generar otra vez toda esa materia, ¿verdad? ¿Cómo hace el cuerpo? A través del núcleo. Como ya decíamos, el núcleo es como un centro de inteligencia, ¿sí? El núcleo es quien manda, quien ordena y les dice, miren, vamos a hacer tal cosa. Entonces el núcleo es, como bien nos dice aquí, almacena el ADN con la información genética en forma de cromosomas. A ver, ¿quién se recuerda cómo son los cromosomas? Eso lo vimos en la unidad pasada. ¿Cómo son los cromosomas? Son como unas rayitas así. Son como Ajá, son como rayitas, como en forma de X, ¿verdad? Más o menos, algo así, ajá, exactamente. Va, entonces mire pues, nos dice el núcleo almacena el ADN en forma de cromosomas, pero ven ustedes aquí como pelitos aquí dentro del núcleo, yo los lo estoy marcando más o menos, se ven como pelitos, ¿verdad? Va, esa es la cromatina, ¿sí? Es el ADN cuando está libre, cuando está suelto. La mayoría del tiempo el ADN va a estar así, ¿verdad? Entonces, el ADN se almacena en forma de cromosomas, o sea, se empaqueta en forma de cromosomas cuando ya la célula va llegando a su tiempo en el cual se va a reproducir. Entonces, cuando la célula percibe esto, nada, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Va, como les decía, entonces la cromatina va a estar precisamente en el centro, en el núcleo de la célula, ¿verdad? Entonces, el núcleo es el encargado de coordinar, de ordenar, incluso en algunos casos, toda la labor que se va a realizar a través de la célula, ¿verdad? Si van a generar más proteínas, si van a generar lípidos, o qué es lo que se va a realizar, ¿verdad? Entonces, el núcleo controla toda esta parte. El nucleolo contiene otro tipo de material genético que se llama ARN. No sé si recuerdan que ya habíamos hablado un poquitito nada más acerca del ARN, ¿verdad? Y decíamos, el ARN también es otro tipo ¿cuál es el nombre? Ácido nucleico, ¿verdad? Así como el ADN es otro tipo de ácido nucleico. Sin embargo, pues este tipo de ARN es vital para poder sintetizar proteínas, ¿verdad? Entonces es muy importante.
Como ya les ponía el ejemplo, ¿verdad? Imagínense que usted se corta, ¿cómo se van a generar de nuevo todas esas proteínas? Pues a través de la coordinación entre el núcleo, el ribosoma, ¿verdad? Y todos los organelos involucrados, ¿sí? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿Seguros? Va. El aparato de Golgi, nosotros vemos aquí como verdecito el aparato de Golgi, ¿lo ven? Va. El aparato de Golgi es como, hagan de cuenta que es como un empaquetador. Él todo el tiempo está empaquetando. Él empaqueta, 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 empaqueta. ¿Qué empaqueta? Empaqueta productos de desecho del metabolismo. Por ejemplo, urea, creatinina, glucosa, dióxido de carbono, etcétera. Todo lo que sean productos de desecho del metabolismo, los empaqueta el aparato de Golgi. También empaqueta sustancias las cuales está produciendo la célula para una situación especial, como lo que yo les decía, ¿verdad? Si yo me corté el dedo, muy probablemente mis aparatos de Golgi están empaquetando abundante cantidad de proteínas ¿de qué más? De proteínas y de fibrina, ¿verdad? Fibrina que nos va a ayudar a mejorar esa lesión, ¿verdad? Entonces, esa es la característica principal del aparato de Golgi, empaqueta, ¿verdad? Totalmente. De ahí tenemos los lisosomas. Los lisosomas son como unos pequeños estómagos, yo les digo más o menos como unos pequeños estómagos de la célula, ¿verdad? Que precisamente lo que hacen es eso, degradar, ¿verdad? Como bien nos decía ahí, ya que le integraban productos de desecho de la célula, ¿verdad? Entonces, esa es la función del lisosoma. ¿Estamos? Va. Solo voy a borrar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ahí está. Ahí está. Va. Bueno, no hay dudas hasta el momento. Va. Continuamos entonces. Vamos a ver, aquí está. Va. Continuando siempre con los organelos celulares, tenemos ahora el citoplasma. El citoplasma, como ya les decía, es como, imagínense una piscina, ¿verdad? Una piscina, está uno ahí, hay varias personas por otros lados, y el citoplasma es como todo ese medio acuoso, ¿verdad? Ese medio acuoso va a ser el citoplasma, el cual pues va a permitir la movilidad de ciertas sustancias, ¿verdad? Va a permitir que se movilicen de un lugar a otro, y etcétera, ¿verdad? Va a permitir también el paso de algunos elementos, de algunas situaciones especiales, ¿verdad? Tenemos también los ribosomas, que los ribosomas, no sé si alcanzan a ver donde dice retículo endoplásmico rugoso. Hay abundantes puntitos como rojos, como coloraditos, ¿verdad? Va. De esos mismos ribosomas hay en el núcleo, ¿sí? En el núcleo, alrededor del núcleo. Y estos ribosomas, como bien lo dice como bien lo dice la definición aquí, ellos van a sintetizar o crean proteínas, ¿verdad? Ellos generan proteínas en los momentos en los cuales pues va a ser necesario, ¿verdad? Tenemos también el retículo endoplásmico liso, que como bien lo dice ahí, se le denomina liso porque tiene ausencia de ribosomas. Si ustedes se recuerdan del retículo endoplásmico rugoso, decíamos, tiene abundante cantidad de ribosomas en toda su periferia, ¿verdad? Vemos ahí el montón de puntitos. Y se le llama rugoso precisamente por eso, porque asemeja a algo corrugado, ¿verdad? Mientras que el retículo endoplásmico liso lo vemos ahí como de color marrón, como de color rojo, ¿verdad? El retículo endoplásmico liso, su función es sintetizar principalmente lípidos, ¿verdad? Sintetizar lípidos, va. De ahí tenemos el retículo endoplásmico rugoso, que como ya habíamos dicho, pues tiene abundante cantidad de ribosomas, y pues los ribosomas, como ya decíamos, sintetizan proteínas, por lo tanto el retículo endoplásmico rugoso también, todo el tiempo está sintetizando proteínas. Imaginen ustedes las proteínas que para que nos crezca el pelo, para que nos crezcan las uñas, todo el tiempo se está sintetizando, ¿verdad? Entonces es bien importante la función de los ribosomas en estos casos. También tenemos microtúbulos y centriolos. Hagamos de cuenta que los microtúbulos y los centriolos han visto cuando funden una terraza o una terraza le podríamos llamar.
Cuando funden una estructura, ponen muchísimo hierro, ponen hierro para poder detener pues, toda la obra, ¿verdad? Entonces, de igual forma funcionan estos microtúbulos y los centriolos, ¿verdad? Detienen ahí donde están, precisamente detienen a los organelos y no permiten que pierdan su forma, ¿verdad? No permiten que también se movilice de un lugar a otro, y de esta manera es como funcionan los centriolos, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, pues la mitocondria. La mitocondria es como la fábrica de energía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esta va a transformar todos los nutrientes en energía para la célula, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Verdad? Va, muy bien. Entonces, veamos aquí. Existen algunos organelos que son propios de la célula vegetal. Solamente aquí los vamos a encontrar. Por ejemplo, tenemos la pared celular. Si nosotros vemos la imagen que está del lado derecho, vemos la gruesa pared celular que está redondeando, perdón, ¿cuál sería la palabra? Que está en la periferia de toda la célula, ¿verdad? Es una pared muy, muy gruesa. Por eso les decía al inicio, cuando ustedes toman una hoja de un árbol, pues ven, y la hoja está pues relativamente eh, recién cortada, pues la hoja es difícil de manipular, o es difícil, mejor dicho, que pierda la forma, ¿verdad? Entonces, es realmente por esto, ¿verdad? Porque la célula vegetal tiene una gran cantidad de membrana plasmática, ¿verdad? La pared celular, como bien nos dice aquí, brinda más protección y soporte para la célula. Es una pared dura que evita que las células pierdan su forma y se degraden. Eso es muy importante, ¿verdad? Eso es muy importante porque la función de la pared celular va a ser vital todo el tiempo para un adecuado funcionamiento de la célula vegetal. Si no, pues muy probablemente se va a degradar con facilidad. Recuerden, estos son organelos propios de la célula vegetal, aparte de la membrana plasmática que ya decíamos que tenía. Aparte, la célula vegetal también tiene una pared celular, ¿verdad? No solamente tiene la membrana, sino que era lo que les decía, no solamente tiene piel, sino que ahora se puso armadura, ¿verdad? Entonces, este es el caso de la célula vegetal. Tenemos también la vacuola. La vacuola es ese organelo grande que lo ven ustedes ahí de color celeste. La vacuola, hagan de cuenta que es como un reservorio, ¿verdad? Tiene la función principal de ser reserva de agua para las plantas. También hay en las células animales, pero no hay tanta reserva de agua, ¿verdad? Muy probablemente las especies anteriores del ser humano tenían gran cantidad de vacuolas o tenían unas vacuolas muy grandes debido a que pasaban por más tiempo sin comer, eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro buscando alimento, ¿verdad? Posiblemente esas serían las causas, ¿verdad? Pero como les digo, sin embargo, en los seres humanos, pues la vacuola o en la célula eucariota, pues la vacuola no tiene un papel tan importante, ¿verdad? Pero sí pero sí en la célula vegetal, ¿verdad? Obviamente ahí sí tiene un valor muy importante porque le sirve a la célula vegetal para almacenar agua para los tiempos de sequía, ¿verdad? O para los tiempos de inanición, para los tiempos en los cuales pues tal vez no se le da su medicamento, ¿verdad? Vamos a ver. Pero permítame, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Va. Y por último también, algo propio de la célula vegetal serían los plastos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que nos mencionaba? Nos decía plastos, hay cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. Principalmente vamos a encontrar los cloroplastos, ¿verdad? Que son bastante famosos, son estos verdecitos que nosotros vemos ahí. Nos dice, los cloroplastos principalmente tienen dos funciones importantes, una muy importante y la otra pues que es consecuente. El cloroplasto tiene una sustancia que se llama clorofila. La clorofila es la que le da el color verde a las plantas, ¿verdad? Algunas personas, no sé si han escuchado que toman clorofila, dicen, para mejorar el tracto gastrointestinal, para mejorar la flora intestinal, toman algunos la clorofila. Y la clorofila, pues a través de los cloroplastos, permiten el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Recordemos que la fotosíntesis
Es aquel proceso en el cual la planta toma el dióxido de carbono que nosotros expelemos cuando estamos respirando, lo combina con agua y con la luz solar, y a través del proceso de la fotosíntesis vuelve a generar oxígeno para el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de estar sembrando todo el tiempo, ¿verdad? Más árboles, ¿verdad? Para que se pueda aumentar el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna duda aquí hasta dónde vamos? Seguro, ¿verdad? Ahora pues, voilà. Entonces, y por último, quería que viéramos esta... Permítame un momentito. Vamos a ver. Y por último, quería que viéramos esta imagen comparativa dentro de una célula animal con una célula vegetal, ¿verdad? Vemos aquí la célula animal. Por ejemplo, veamos que ambas comparten varios organelos, ¿verdad? ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Perdón, me había silenciado, lo siento. Vemos que ambas comparten, por ejemplo, organelos como el núcleo, el nucleolo, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, el citoesqueleto que está compuesto por los microtúbulos y los centriolos, una membrana plasmática. Ojo con eso, ¿verdad? Habíamos dicho que todas tienen membrana plasmática, pero solo hay una que tiene una pared celular, que es la célula vegetal, ¿verdad? También ambas tienen lisosomas. A ver, Rosemary, ¿se recuerda cuál es la función de los lisosomas? No. Decíamos que los lisosomas son como pequeños estómagos de la célula, ¿verdad? Su función es básicamente degradar todos los productos de desecho del metabolismo. ¿Estamos? También vemos que ambas tienen el aparato de Golgi o complejo de Golgi, ambas tienen mitocondria, ambas tienen citoplasma, pues en este caso peroxisomas y los ribosomas, ¿verdad? Entonces, importante esas características que comparten ambas. Sin embargo, veamos que la vacuola, eso quería que vieran, veamos el gran tamaño de la vacuola central que tiene la célula vegetal versus el tamaño que tiene la vacuola de la célula animal. Miren, realmente es bastante impresionante la diferencia que hay entre una vacuola animal a una vegetal, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Como les decía, pues muy probablemente porque el ser humano pues pasa por periodos de abstinencia en los cuales no come, no bebe, o pasó, ¿verdad? Pero sin embargo, pues el ser humano de hoy en día pues ya no pasa tanto por esos periodos, ¿verdad? Tan largos de ayuno y de abstinencia. Entonces, por eso es que la vacuola del ser humano pues ahora es mucho más pequeña, ¿verdad? Sin embargo, la de las plantas pues es así, sigue siendo de gran importancia porque es un tipo de reservorio, ¿verdad? Que tiene la célula vegetal para esos periodos de larga sequía, ¿verdad? Entonces, muy importante recordarlo también. ¿Qué más? Bueno, veamos el cloroplasto, ¿verdad? La presencia de los cloroplastos, que eso sí es propio de la célula vegetal, y la presencia de la pared celular, ¿verdad? Como ya decíamos, la pared celular les da mucho más estabilidad, le da mayor fuerza y resistencia, ¿verdad? Contra cualquier estímulo. También algo que se me está pasando por alto, veamos la forma, ¿sí? Veamos la forma de la pared, de la forma de la célula vegetal versus la célula animal. Vemos que, justamente como nos decía al inicio, ¿verdad? Es mucho más prismática la forma de la célula vegetal, ¿verdad? Tiene esas regiones puntiagudas, y veamos que la célula animal es nada que ver, ¿verdad? Nada que ver a eso, al menos en su forma, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esto es el tema de la célula. Como les digo, sí me interesaba que lo viéramos de esta manera. Creo que tal vez en algunas otras ocasiones les han explicado qué es la célula, les han dicho que esto y que lo otro, pero tal vez no han indagado tanto, ¿verdad? Tanto en las diferencias, similitudes que puede tener una con la otra, sobre todo estos organelos que son propios de una célula vegetal versus los organelos que son propios de una animal, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo en particular. Bueno, entonces, antes de terminar y finalizar nuestra clase del día de hoy, les quiero recordar, por favor, tenemos la actividad
la que vence el día de hoy, ¿verdad? Entonces, por favor, si tienen algún pendiente, por favor, realícenlo, ¿verdad? Si no tienen pendientes, pues ahí estamos. Y la actividad de esta clase, pues ya está en la plataforma, así es de que por favor realícenla. Y cualquier duda, ya saben que me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir en plataforma también, no hay ningún problema. Y cualquier cosa, estoy a la orden siempre. ¿Oyeron? Así es de que dudas, ¿no? ¿Comentarios? ¿No? Va, está bien, pues entonces que pasen un feliz domingo. ¿Oyeron? Qué gusto me dio saludarlos, que tengan buena semana todos. Y primero de Dios, nos vemos la próxima semana. ¿Oyeron? Feliz día para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Adiós. Buen día para todos. Adiós.